La pandemia de la COVID-19 no tiene por qué eliminar las diversiones y sobre todo si son al aire libre. En Marbella tenemos un parque de atracciones excepcional como es Aventura Amazonia, al que nos acercamos esta mañana. Alfonso Herrero, su director. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, estoy escuchando las voces de los niños que se lo pasan fenomenal. Supongo que ya habéis empezado a notar mayor volumen tras el fin del estado de alarma, ¿no? Sí, ha sido un cambio muy brusco, la verdad, y muy positivo, porque pensábamos que no iban a llegar los colegios nunca, pero ya estamos a tope, con colegios todos los días hasta el final del curso. Así que muy bien, incluso empresas como hoy que tenemos a la Cruz Roja, haciendo un curso de dinamización, así que nada, muy contentos por nuestra parte. Ha sido una evolución bastante complicada, supongo, como para muchas empresas, aunque lo que es cierto es que estar al aire libre y además haciendo una actividad deportiva elimina los riesgos de contagio. Sí, la verdad es que Aventura Amazonia se beneficia de eso. Somos al aire libre, se puede hacer deporte en familia o con amigos y la verdad es que es bastante seguro. Aunque eso sí, obligamos a ir con mascarilla, como pide la ley, pero la gente percibe esto como muy seguro y cumplimos con todas las medidas. Así que los fines de semana igual, con mucha gente, pero cuidando las distancias y pasándonoslo bien, que al final se trata de eso. Sí, es lo importante. Decías que hoy contáis con un grupo de Cruz Roja, ya veníais realizando trabajos, ¿no? Con ellos. ¿Qué es lo que les preparáis? ¿Perdona? Sí, decía que me comentabas antes que hoy tenéis un grupo de Cruz Roja y que no es la primera vez que trabajáis con este colectivo. Es verdad, sí. Cruz Roja, aparte de lo que todos conocemos de la Cruz Roja, se dedica a muchas otras acciones sociales. Entonces, en este caso hoy, bueno, los grupos que vienen con nosotros son dinamizaciones sociales y inserción laboral y muchas cosas que hace Cruz Roja que me interesan. La organización de eventos era uno de vuestros platos fuertes, de cumpleaños, ya los estáis empezando a recuperar. Sí, hasta ahora estábamos trabajando solo fines de semana, pero ya estamos a tope todos los días. Tenemos cumpleaños, despedidas de soltero, familias que vienen a pasar un buen día, grupos de jóvenes, todo un poquito. La verdad es que es una mezcla bastante heterogénea. Y en lo que se refiere a los grupos de empresa, estas actividades que se vienen realizando para fomentar un poco pues, los contactos, ¿no?, entre aquellos compañeros que a lo mejor no tienen mucha oportunidad de hablar y de compartir. Sí, bueno, aquí vienen los dos tipos, ¿no? Vienen empresas que quieren hacer un día de ocio y pasárselo bien, y luego también vienen a fomentar el trabajo en equipo, el espíritu de competición, a conocerse mejor entre ellos, así que un poquito variado también con el tema del tiempo. Vosotros abristeis las puertas en 2012, bueno, parece que fue ayer, ¿no? Ya son unos cuantos años y a excepción de este periodo de pandemia, al parque le ha ido bien. Sí, aparte de este año que ha sido malo para todo el turismo, pero llevamos 11 años ya, vamos a cumplir 11 años en agosto. Muy contentos por estar en Marbella, la gente ha respondido muy bien. Pensábamos que iba a ser un producto un poco de verano, de vacaciones, pero al final todo el año estamos trabajando muy bien, así que encantado. Yo encantado personalmente de haber estado aquí y seguir aquí y bueno, y disfrutar del parque también día a día. Y lo positivo es que es un producto no solamente para los pequeños, y es que es un plan familiar. Los mayores también pueden disfrutar de estas tirolinas, algunas de las más altas de España, incluso podemos decir. Sí, tiene un poco de todo. Tiene adrenalina, tiene naturaleza, tiene superación. Además, Aventura Amazonia eres tú el protagonista de tu aventura, ¿no? Es decir, que aquí no te subimos y te mandamos a algún sitio como en un parque de atracciones. Aquí eres tú el que elige tu nivel de dificultad. Y sí, es un sitio para adultos, porque tenemos circuitos solo para adultos, ¿no? Aunque vienen muchos cumpleaños, porque la verdad que la opción de celebrar tus cumpleaños es muy interesante.
Nos decías que el fin del estado de alarma ha supuesto una mayor ocupación por parte de poblaciones vecinas, pero entiendo que se espera como agua de mayo estos turistas que ya dentro de nada van a empezar a venir. Sí, sí, eso estamos esperando. Por eso, durante la actividad normal abríamos de lunes a viernes, ya en abril, mayo, junio, y este año pues hemos tenido que repasar la apertura del diario hasta la semana pasada, que empezaron ya a entrar pues, colegios todos los días. Pero sí, se empieza a ver un poco más de movimiento a nivel turista, pero todavía no ha llegado. Bueno, esperemos que pronto esté aquí. Escuchamos a los niños que se lo están pasando de fábula. Pues Alfonso, gracias y que vaya la temporada muy bien. Muchas gracias a vosotros. Felicidades. Gracias. Vamos ahora con una batería de sugerencias que nos trae Soledad del Club de Lectura Maravillas. Son 5 títulos los más votados por parte de sus lectores. Hola Eva, buenos días, ¿qué tal estáis? Mirad, en el Club de Lectura Maravillas hemos abierto un periodo de propuestas de títulos y una posterior votación para elegir los 5 títulos más votados, los preferidos por nuestros lectores para ser nuestra lectura conjunta de junio. Así que la sección de hoy lo que tiene son 5 libros, los 5 libros más votados por los lectores del Club de Lectura Maravillas. Así que ahí voy. El primero de ellos, el que más votos ha conseguido de los 20 títulos que se han propuesto es Las palabras que te guardan, de Paloma Serrano Molinero. Mirad, es un libro de la editorial Castela, se ha publicado hace muy poquito, en 2021, y habla, pues, bueno, de una familia muy unida que se ve de repente, bueno, sorprendida por una grave enfermedad. Es el relato de una chica joven que cuenta el día a día de su padre, de los últimos días de su padre con una enfermedad, con una grave enfermedad, y va intercalando el relato del presente en el hospital con el recuerdo de aquellos viajes que hicieron juntos por muchos países de América Latina. Así que, bueno, al final lo que vamos a encontrar aquí, o eso espero porque todavía no lo hemos leído, como ya digo, es nuestra lectura conjunta de junio. Lo que vamos a encontrar es un canto a la vida, un homenaje a las ganas de vivir y al amor de un padre a una hija, de una hija a un padre. En definitiva, bueno, lo que vamos a encontrar es cómo se trata de una forma muy bonita un tema tan universal como es la pérdida de un padre. Las palabras que te guardan va a ser nuestra lectura de junio. Voy a continuar con el segundo de los libros que más votos ha conseguido entre los 20 propuestos, que ha sido Una habitación propia, de Virginia Woolf. Este título no es la primera vez que está aquí en esta sección, ya lo he traído otras veces antes, y es que al fin y al cabo Una habitación propia es uno de los libros feministas, de temática feminista y de igualdad, de los más habituales, de los más leídos, y no podíamos dejarlo atrás en alguna de estas listas de libros feministas, y hoy está aquí también de los más votados porque nuestras lectoras, nuestros lectores tienen ganas de leer y comentar Una habitación propia de Virginia Woolf. Lo que encontramos aquí es un ensayo basado en las charlas que la escritora dio en octubre de 1928 en las universidades femeninas de Cambridge. Fueron todas recogidas y han dado lugar a este ensayo. Y como os digo, pues se clasifica como un género feminista en el que la autora de lo que habla es del concepto literario de una habitación propia para una escritora, sobre todo aquellas escritoras que vivían en un momento en el que el ambiente literario estaba dominado totalmente por los hombres, pero también de una habitación propia como concepto más abstracto de las mujeres creadoras que también necesitaban un espacio único y diferenciado para la creación literaria. Una habitación propia ha sido el segundo de los más votados. ¿Queréis saber cuál es el tercero? Pues mirad, el tercero más votado no es uno, sino que son 3, porque ha habido triple empate en el tercer puesto de los libros más votados. Y uno de ellos ha sido Cara de pan, de Sara Mesa. No es el único título de Sara Mesa que se ha hablado, del que se ha hablado para estar en las propuestas, pero finalmente ha ganado Cara de pan. De lo que trata, ¿qué es esta historia? Pues bueno, es el relato de una adolescente y un hombre mayor, adulto, que se encuentran en el parque. Son 2 personajes escurridizos, heridos, que van a establecer una relación impropia, a veces sospechosa,
intolerable que va a provocar la incomprensión de quienes la admiran, ¿no? Y sobre todo vamos a ver que no coincide lo que sucede en esa relación con lo que se dice que sucede, con lo que se interpreta que sucede, ¿no? Ya sabéis, los lectores en general siempre dicen que Sara Mesa y sus libros enganchan. Nosotros también aquí hemos tenido alguna vez otros títulos, Un amor, Mala letra, y desde luego Sara Mesa ya es una de las escritoras consagradas de nuestro panorama literario, así que por ahí está en el número 3, pero empatada con Puntos de vista de una mujer, de Carmen Laforet. Ya sabéis, porque también he traído alguna vez Nada, de Carmen Laforet, que en 2021 estamos celebrando el centenario del nacimiento de esta escritora catalana. Así que qué mejor manera de homenajearla, de recordarla, que poner en valor algunos artículos, bueno, todos los artículos que ella escribió entre 1948 y 1953 en la revista Destino, en una sección que se llamaba precisamente como el título de este libro, Puntos de vista de una mujer. No solo ella puso de relieve y habló de la sociedad y del momento que vivían las mujeres españolas de esa época, sino que también esos artículos ayudaron para crear un espacio compartido de libertad y de complicidad en la época. Y bueno, Carmen Laforet lo que consiguió a través de ese análisis de la actualidad, de la sociedad del momento, es transformar los aspectos cotidianos del día a día en algo extraordinario. Así que con este libro también descubrimos una faceta desconocida de la escritora Carmen Laforet, que rompió barreras ya en su tiempo. Así que ese ha empatado con Cara de pan, de Sara Mesa, y también con el último de los libros de hoy, que es El amante japonés, de Isabel Allende. Isabel Allende, siempre presente en las listas de libros recomendados, la escritora chilena de las que más gustan a los lectores de todo el mundo, pues también se ha incluido, se ha colado en esta lista de los 5 títulos más votados por nuestros lectores con El amante japonés. Es el 21º libro de esta escritora, y en este caso de lo que habla es de una historia de amor entre una joven llamada Alma Velasco y su jardinero japonés. A través de esta historia de amor, nosotras también nos vamos a ir colando por diferentes escenarios, desde la Polonia de la Segunda Guerra Mundial hasta, por ejemplo, el San Francisco de nuestros días. Estoy segura de que va a ser una lectura genial de 10. Así que, nada, estos son los títulos que han conseguido más votos en nuestra votación para la lectura conjunta. Estaremos leyendo Las palabras que te guardan, de Paloma Serrano Molinero, en junio. Pero bueno, como estamos en mayo, os recuerdo la lectura que tenemos entre manos, que es El niño que comía lana, de Cristina Sánchez Andrade. Estamos ya con estos relatos, acabándolos, finalizándolos, porque no hay quien pare cuando se empieza. Y hablaremos con la escritora en directo, ya sabéis, como siempre, el próximo 27 de mayo. Muy atentos a nuestras redes sociales, porque ahí iremos dando más detalles de esta entrevista con la autora. Y poco más, que como siempre nos vemos en los libros, y un besazo muy fuerte. ¡Hasta luego! Muchísimas gracias, Soledad, por todas estas buenas ideas. Cambiamos radicalmente de asunto. La ley trans ha quedado encallada en el Congreso, contando con los votos en contra de PSOE y de la derecha. Los colectivos feministas se han mostrado muy satisfechos, venían criticando esta ley, y nosotros queremos saber por qué, y para ello hemos llamado a Tasia Aránguez, que es activista, feminista y divulgadora. Tasia, hola, muy buenos días. Tasia, hola. Hola. Hola, ahora sí, te escucho perfectamente. Decía, finalmente, el Partido Socialista y la derecha han votado en contra de esta ley que inicialmente quería presentarla el Gobierno, y que no ha sido así. Vosotros os habéis manifestado muy satisfechos de que no haya salido adelante. Exactamente, el movimiento feminista está en contra de esta ley. Hay que ser conscientes de que todas las asociaciones prácticamente inscritas en el Ministerio de Interior se manifestaron contra esta ley. Es decir, el movimiento feminista está de manera unánime realmente en contra de esta ley, salvo casos muy excepcionales. Y por supuesto no es un conflicto solo de izquierda contra derecha, como se ha planteado aquí, ni mucho menos. Es todo mucho más complejo. Pensemos que Ciudadanos
presentó una ley prácticamente idéntica a la que en esta ocasión ha presentado Más País. Es decir, no se trata de una cuestión de izquierda contra derecha, sino que estamos ante un conflicto relativo a un texto concreto con el que el movimiento feminista, el PSOE y otros partidos no están de acuerdo porque presenta déficits importantes de seguridad jurídica y porque hay puntos de conflicto con los derechos de las mujeres. Sí, y de la infancia. Ahora lo vamos a ver. Decías, no es un conflicto de bloques, derecha contra izquierda, precisamente porque la izquierda se ha mostrado muy desunida, ¿no? Y con posicionamientos muy contrarios. Efectivamente, de hecho, tenemos que pensar, ¿no?, que tanto mujeres de Izquierda Unida como de Podemos, como del Partido Comunista y del PSOE, se han expresado públicamente contra esta ley en manifiestos que han, además de documentos oficiales que ha habido como el argumentario del Partido Socialista y por supuesto también grupos de mujeres del PP, como vimos ayer. Es decir, se trata de una ley que tiene dividida no solo en España, sino a nivel internacional, porque hay leyes semejantes que se están intentando aprobar por grupos organizados junto con los que hay en España, ¿no?, grupos de la ideología queer, y hay, por otra parte, feministas en todo el mundo que están oponiéndose a estas leyes. Feministas del Partido Laborista, por ejemplo, en Gran Bretaña. Y, de hecho, lo que está ocurriendo ahora es que estas leyes están retrocediendo. Porque eso es lo que ha pasado en Suecia recientemente, que se han prohibido los bloqueadores de la pubertad de menores trans, pero también, además en Suecia, también está pasando que se está cuestionando en Australia, está empezando a cuestionarse, en Reino Unido se ha frenado esa ley y ayer la frenaron en Alemania, que están en debate. Es decir, no es una cosa que esté pasando solo en España, sino que es un debate internacional y es mucho más complejo de lo que parece a veces desde un punto de vista maniqueo que no entra al fondo de cuáles son los conflictos que hay realmente con esta ley. Porque principalmente, ¿qué es lo que no os convence? ¿Qué es lo que pensáis que habría que ser retirado? El primero de ellos es la falta de seguridad jurídica. Se plantea que se pueda cambiar de sexo sin necesidad de presentar ningún informe médico o psicológico. Es decir, realmente no es una ley de personas transexuales, sino que es una ley que lo que pretende es eliminar todo tipo de prueba de la transexualidad. Es decir, que al final cualquier persona, sea o no transexual, pueda cambiar de sexo libremente todas las veces que quiera, sin ningún tipo de filtro jurídico ni de previsión de posibles fraudes, como lo que ha pasado recientemente en México, que 18 personas que estaban en una lista electoral, que eran hombres, 18 hombres, le dijeron que no cumplían la paridad de la lista en México, y entonces ¿qué hicieron? Que se declararon mujeres, y la Junta Electoral no pudo hacer nada porque estas leyes no permiten prevenir ese tipo de circunstancias, porque consideran que el único criterio determinante del sexo registral es la manifestación de la voluntad. Entonces se vuelve imposible de facto impedir cualquier situación fraudulenta. Entonces son fallos de factura jurídica. No estamos hablando de un asunto ideológico, sino de un asunto puramente de técnica jurídica. Otro asunto es lo de los menores. Estas leyes permiten que los menores desde los 8 o 9 años sean hormonados mediante los bloqueadores de la pubertad, que ahora mismo hay un profundo conflicto en la comunidad científica acerca de esta medicación, porque se sabe que provocan caídas del coeficiente intelectual, que paralizan el desarrollo cerebral, que causan osteoporosis, grandes riesgos para la salud, infertilidad, riesgo cardíaco, y eso hay que informarlo a los menores. Y en tercer lugar, la oposición se centra en la libertad de expresión. Se trata de unas leyes, no esta exactamente que se debatió el otro día, sino otras, porque hay 4 leyes simultáneas que se quieren aprobar, que son coincidentes en casi todo el articulado. Bueno, pues algunas de ellas incluyen un apartado importante de ley mordaza, que es nuevas figuras jurídicas de castigo de las opiniones disidentes. En este caso, tener opiniones contrarias a la idea de que el género, es decir, los estereotipos de lo femenino y lo masculino son una identidad. Las feministas nos oponemos a la idea de que exista la identidad de género, porque consideramos que el género no es una identidad, lo masculino y lo femenino son roles sexistas, culturales, que no están vinculados al sexo de ninguna manera, ¿no? Entonces consideramos que existen las personas transexuales, pero no existe la identidad de género. Bueno, pues manifestar este punto de vista se considera un delito,
o incluso una sanción administrativa de hasta 150.000 euros por expresarlo, por ejemplo, en Twitter o en un medio de comunicación, o un castigo al medio de comunicación que emite esta entrevista, por ejemplo. El hecho de preguntarme y que yo manifieste mi opinión como profesional sería para el medio de comunicación pues sancionable con cientos de miles de euros, y consideramos que eso traspasa, digamos, los límites de la libertad de expresión en una sociedad democrática, en la que debería poderse debatir siempre que no se falte el respeto ni se daña a nadie. Tasia, ciertamente es un tema bastante complejo, ¿no?, que tiene muchos flecos. A vosotras se os ha llamado intolerantes, que contáis con un discurso antiguo y que carecéis de cierta sensibilidad, ¿no?, hacia este colectivo muy vulnerable y que requiere, pues, de mucho apoyo, ¿no? Sí, se acusa constantemente, muchas veces sin escuchar cuáles son los puntos de vista. Hay que tener en cuenta que hay muchas personas transexuales que sostienen posiciones críticas con esta ley, porque, repito, no es una ley de transexualidad. Las personas transexuales ya tienen una ley, la ley de 2007 en España, que es una de las más avanzadas del mundo y que permite el cambio de sexo registral presentando simplemente un informe médico que acredite que la persona tiene disforia de género o incongruencia, y que además de eso ha pasado por un proceso de hormonación de 2 años. Esa es la situación vigente actual y cumple todos los estándares internacionales de derechos humanos. Por supuesto, las personas transexuales sufren discriminación y se ha de hacer todo lo necesario desde las leyes para impedirla, a nivel educativo, a nivel laboral, por supuesto. Es que eso está todo el mundo de acuerdo. Aquí la crítica está dirigida contra un proyecto de ley que pretende, que se basa en la premisa última de que el sexo material no existe. Es decir, de que el sexo es un invento asignado al nacer y que, por tanto, la discriminación que sufrimos las mujeres no se basa en el sexo, sino que se basa en, pues no se entiende muy bien en qué. Es decir, estas leyes lo que impiden al final es perseguir la discriminación contra las mujeres y contravienen el convenio de la gran CEDAW, ¿no?, el gran convenio en materia de derechos de las mujeres y toda la normativa internacional de derechos de las mujeres. Sí, vosotras os negáis sobre todo a ese borrado que entendéis que se hace de la mujer, ¿no? ¿Qué deriva pensáis que va a tomar finalmente esta ley? Pensamos que difícilmente, que en el caso de que se apruebe, en el caso de que la ley al final salga adelante, que sería con el apoyo del PSOE, que supongo que haría algunos matices, pero digamos que si sale casi tal y como está prácticamente, de todas maneras no va a tener mucho recorrido. No va a tenerlo porque a nivel internacional está empezando a verse un claro avance de las posiciones críticas con la ley, porque estas leyes están empezando a tener consecuencias muy negativas en otros países, sobre todo sobre los menores. El tema de la hormonación de menores. En Reino Unido, Keira Bell ha sido un caso muy importante, ha ganado un juicio, que fue una niña a la que condujeron a la hormonación temprana y luego ella pues se arrepintió y detransicionó y demandó a la sanidad del Reino Unido por no haberle advertido de los peligros de los bloqueadores y por no haberle por haberle presentado un discurso de la disforia como si fuera algo deseable o un modelo positivo para una niña que en realidad era una niña lesbiana que vestía de manera distinta a otras niñas y que pues tenían que haberla vehiculado hacia la aceptación de su cuerpo y pensar que no hay juego de niño ni de niña. Es decir, esta ley está generando un incremento muy importante en otros países de las transiciones infantiles. Y esos niños, cuando luego pasan unos años y se dan cuenta de que realmente no son transexuales, sino de que se ha generado esa burbuja, pues demandan o inician quejas. Eso es uno de los factores importantes. Y luego, por supuesto, ha habido casos, por ejemplo, en competiciones deportivas, en los que hemos visto hombres que eran promedio, digamos, en una competición deportiva compitiendo con hombres y que se han declarado mujeres solo para ganar esos podios. Esas son otras circunstancias injustas que no se pueden permitir. Tasia, al final estos serán ejemplos minoritarios, ¿no? Nadie se va a cambiar de sexo simplemente por participar en una competición. Pues hay gente que claramente lo está haciendo, es decir, que sea minoritario o mayoritario es lo de menos, es decir, una ley se tiene que basar en el principio de oportunidad. Sí, para todos, ¿no? Pero
Pero son ejemplos al final muy pequeños, ¿no? Es como este caso también de una persona que se cambió de género y fue a una cárcel y violó a unas mujeres, ¿no? Al final... Claro, pero el tema no es que sea mayoritario o minoritario. Sí, pero que no es tan estamos hablando anecdótico, de ¿no? Que al final alguien no se va a cambiar de sexo precisamente para este fin. Sí, sí, hay muchos hombres, por supuesto, que lo van a hacer. Es decir, es decir, delincuentes sexuales en el mundo siempre va a haber. Y van a utilizar cualquier vía que se les dé. El tema es, ¿la ley articula o prevé un mecanismo para impedir que eso pase? En este caso, el problema es que la ley es la que genera la propia oportunidad y se hace imposible perseguir esa situación porque la propia ley prohíbe indagar en esos propios motivos espurios. Por ejemplo, la ley dice, pongamos el caso, esto no sería un fraude, ¿no? Pero es que la ley dice expresamente que si una persona, por ejemplo, pongamos por caso, tiene un diagnóstico de esquizofrenia desde hace años y de repente esa persona dice que es del sexo contrario durante un brote, no se puede impedir que cambie de sexo. Yeah. Lo dice expresamente la ley. Entonces dices tú, esto no puede ser. O la ley permite, por ejemplo, que una persona, un hombre maltrate a una mujer, sea condenado y luego vaya a un módulo de mujeres porque le resulta más cómodo. Bueno, y no Tasia, se puede indagar, ni descartar, ni dudar de su identidad de género. Tú no Tasia, puedes decir, bueno... realmente... Bueno, como vemos es un tema ciertamente polémico y que requiere, ¿no?, de mayor estudio y bueno, ya veremos en qué queda esta ley y cuáles son los aspectos, ¿no?, en los que va a cambiar para que finalmente salga adelante. Pues Tasia, muchas gracias. Gracias. Gracias, un saludo. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Nos marchamos a publicidad y continuamos. Hasta ahora.